Pablo Romero García. ¿Estás en Montevideo, profe? ¿Cómo estás? Bueno, estoy acá en Montevideo, sí, muchas gracias por la invitación y a charlar, y por supuesto que el agradecido también soy yo en tu interés por el libro. Y me parece clave pensar en términos, ¿no?, del conocimiento como un bien público que sea transfronterizo, ¿no? Entonces es importante trabajar en redes y trabajar colegas y trabajar los educadores vinculados al espacio de los medios, que también es un lugar en donde se educa, ¿no? O sea que ahí tenemos muchos puntos de contacto, y es importante la tarea compartida. Así que, bueno, el agradecido soy yo, y espero que te resulte una lectura de interés, que aporte al diálogo. Sí, porque hay coincidencia en antecedentes que tenemos aquí junto a Menchi Barrio Canal, que integra la mesa, el compañero Fito Cabral. Somos los que hacemos este espacio, Pablo, y estamos abocándonos casi permanentemente al tema de la educación, sin dejar de mencionar los sucesos diarios, sí, economía, política, lo social, lo cultural, lo deportivo, pero nuestro foco, una suerte de obsesión de este equipo y del programa que se llama En Voz Alta, es hablar de la educación y de cómo vamos, sobre todo al instalarse la pandemia. Y ese es un punto clave, la pandemia. ¿Qué está dejando, a tu juicio, esta pandemia en la educación de nuestra gente en América Latina, en particular entre nosotros aquí en el cono sur del continente, Pablo? Bueno, la pandemia ha dejado al desnudo, ha acentuado brechas de desigualdad que ya estaban presentes en nuestras sociedades, ¿no? Por supuesto que no es la pandemia la que los ha desatado, ¿no?, si no estaban presentes, pero sí las ha acentuado, ¿no? Yo creo que van a ser secuelas importantes en términos de la calidad y de la brecha educativa, ¿no? Que por esto de que decíamos que ha desnudado esas desigualdades que ya estaban presentes, ¿no? Cuando pensamos en términos de la región, en Latinoamérica, solo 6 de cada 10 de nuestros jóvenes tienen completo lo que es el trayecto de educación media superior, ¿no? Acá le llamamos liceo, los 6 años del trayecto de la educación secundaria. Ya tenemos un problema bastante importante instalado a ese nivel en Latinoamérica, ¿no?, que sigue siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. Que eso también ya dejan claro las situaciones que padecemos en común en nuestras sociedades por las diferencias que hay entre los quintiles, ¿no?, socioeconómicos, culturales, educativos. Y la pandemia, bueno, cuando nosotros migramos a la virtualidad, Uruguay, en el caso de mi país, tuvimos una cierta ventaja en relación a la conectividad, porque teníamos instalado aquí desde hace más de 15 años lo que se llama el Plan Ceibal. Es un plan de conectividad de hogares por medio del Wi-Fi, y a su vez hubo un plan en relación a los estudiantes y a los profesores, de dotarles de laptops en las cuales podían acceder a las plataformas educativas, ¿no? Lo cual es una situación en ventaja respecto a Latinoamérica, porque en general en el resto de los países de la región el primer gran problema que se tuvo era cómo poder acceder desde la virtualidad a los estudiantes a una herramienta tecnológica, y que además tuvieran la posibilidad de también tener una conectividad estable, buena, que llegara, ¿no? En muchos de nuestros espacios en Latinoamérica rurales ni siquiera se tenía la posibilidad de la conectividad. Pero bueno, también fuimos descubriendo que no es solo tener una computadora o un celular, que a veces incluso muchos de nuestros hogares es compartido por muchos de los niños presentes en un hogar, o por los adultos, ¿no?, que eso igual ya implica una dificultad, sino que tenemos también una dificultad enorme en nuestros jóvenes en relación a la organización del trabajo escolar en una casa, ¿no? O sea, el tener un tiempo, un espacio adecuado, en tener la mediación del mundo adulto, ¿no?, que es clave. Es absolutamente decisivo en la diferenciación social y en la capacidad del éxito del rendimiento académico del estudiante, ¿no? Los adultos mediando, acompañando ese trabajo, organizando ese trabajo. Muchas veces la utilización que le dan los niños y adolescentes a las herramientas tecnológicas distan de ser apropiadas para el espacio pedagógico y educativo, ¿no? Lo utilizan para otras cosas, ¿no? Entonces necesitamos ahí fuertemente la presencia del mundo adulto, y en muchos de nuestros hogares tenemos, ¿no?, un déficit de capital cultural incorporado, un fracaso educativo arraigado en 2 o 3 generaciones,
Entonces hay unas dificultades enormes. Entonces, si bien nosotros pasamos a la virtualidad, como en el resto de Latinoamérica, rápidamente, también rápidamente los quintiles más bajos aparecieron de las plataformas educativas, ¿no? O sea, los que rápidamente desertaron también de ese mundo virtual. Entonces, esto fue acentuando la brecha entre esos quintiles más altos que por suerte pueden disfrutar de mejor modo de las ventajas que también te generan las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente porque se van acentuando esa distancia entre las posibilidades de disfrutar, digamos, de estas posibilidades tecnológicas vinculadas a la educación respecto a aquellos que no, que en definitiva terminan generando una mayor brecha que también se da entre el espacio público y privado, ¿no? La de la educación. La mayoría de los institutos privados tuvieron una conectividad mayor, diaria, con mayor cantidad de horas pedagógicas semanales, y no sucedió así en el ámbito público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde estamos dejando el mayor agujero presente y sobre el cual tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Justamente, Pablo, en su libro lo que me parece que plantea es que no podemos pensar en formatos, dice él, de educación híbrida, alternando lo presencial y lo virtual, como si fuera que están resueltas cuestiones que son muy anteriores a esto, ¿verdad? Y es lo que nos está pasando con mucha fuerza en Paraguay, sobre también, todo, claro, donde en realidad sí hay una brecha gigantesca entre un niño que vive en el interior del país, donde no hay conectividad, no tiene posibilidad de ninguna herramienta tecnológica, y un niño o una niña que están en centros urbanos importantes. Pero por otro lado tiene que ver con las condiciones en las que ese niño llega a la escuela, de hecho, sea virtual, presencial, híbrida o como fuera. Exacto. Eso es, muchas veces pensamos, ¿no? Incluso en la presencialidad. Suponemos que la inclusión educativa es simplemente que los niños o adolescentes atraviesen el portón de la institución escolar, ¿no? Y no es eso la inclusión exactamente, ¿no? Incluir es también poder que ese chico que a veces viene con un rezago cultural, ¿no? Que tiene estos problemas de dificultad culturales ya arraigados en la casa, ¿no? Que presentan grandes dificultades incluso en los registros lingüísticos, ¿no? Que tienen un gran problema de expresión o de compresión de texto, o sea, que están unos escalones abajo respecto de sus pares, puedan ser atendidos como corresponde en la institución, muchas veces con la posibilidad de poner tutorías a la par, ¿no? O sea, equipos multidisciplinarios que puedan estar acercando a niveles, aunque sea mínimos, para poder escolarizarse como es debido, ¿no? Y a veces esas diferencias las transitamos los educadores dando un plan homogéneo para todos, porque bueno, a veces tenés 20, 30 alumnos en un aula, y es muy difícil personalizar ese tipo de la educación con chiquilines en donde hay muchas diferencias a veces entre ellos, ¿no? Entonces, eso Pablo, yo creo que es donde tenemos que poner hincapié, ¿no? Y poner hincapié en el trabajo, entender además en los territorios con las familias. Me parece que es un elemento central, que no podemos pensar que las instituciones formales de educación, en donde los chiquilines están 4 o 5 horas al día, es el momento en el cual realmente podemos hacer la absoluta diferencia al respecto. Yo creo que hay que trabajar fuertemente con los padres, ¿no? Porque en el primer lugar, ¿no? En donde uno comienza la enseñanza y comienza la educación es en los hogares, ¿no? En la familia. Entonces, justamente creo que ahí hay que tener esfuerzos gubernamentales fuertes para paliar estas dificultades que ya están arraigadas en las familias, ¿no? Para poder trabajar después más fuertemente con los contenidos cuando atraviesan ese portón educativo. Justamente eso que vos llamás capital cultural tiene acentuadamente esa suerte de dependencia, es decir, una transferencia de responsabilidad al Estado. Cuando lo que señalaste es clave también. Esa, por ejemplo, es una composición de una herencia cultural donde creemos que le estamos transfiriendo a otra gente nuestra parte de nuestra responsabilidad. No digo todo, porque el Estado también tiene su responsabilidad. ¿De qué se compone el capital cultural que vos estás mencionando? ¿De qué al menos debería componerse? Bueno, cuando me refería al capital cultural, porque a veces, bueno, cuando nosotros pensamos rápidamente en el concepto de capital, siempre lo vinculamos a lo económico, ¿no? Entonces la diferenciación con capital no económico, sino cultural, que tiene que ver con ese conjunto de saberes inmateriales que uno va incorporando y que forman parte de la tradición, ¿no? De la tradición importante intelectual de un país, ¿no? O sea, es el basamento educativo y cultural
intelectual de una sociedad. Y tiene que ver, por supuesto, con algo de esto que decía, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de un código lingüístico amplio, ¿no? De poder movernos en diferentes espacios utilizando una mayor cantidad de palabras y de conceptos y hacerlo de manera vinculante y significativa, ¿no? Nosotros cada vez tenemos generaciones, incluso hasta por la mediación de las propias nuevas tecnologías, que nos empujan muchas veces a recortar el lenguaje, ¿no? Tenemos que escribir en determinados pocos caracteres para Twitter, que nos comunicamos por WhatsApp, y si uno escribe mucho ya no cae muy bien, ¿no? Empezamos a recortar hasta el lenguaje de ese lugar, ¿no? Porque la propia utilización de la tecnología nos lleva a esa restricción. Y cada vez tenemos generaciones que tienen lecturas de poco alcance, ¿no? Que les resulta difícil encontrar núcleos argumentativos. O sea, tenemos dificultad en el espacio de la argumentación, del razonamiento, del pensamiento crítico, problemas de concentración, ¿no? Esto que les decía también, la lectura y la escritura de corto alcance, poder discriminar en la información que uno tiene en alcance, ¿no? Quizás como nunca en la historia de la humanidad tenemos posibilidades de abrir una computadora en celular y vía Google o poder acceder a lo que se quiera. El tema es cómo poder discriminar en ese mar de información, ¿no? Porque a esta altura ya tenemos hasta una intoxicación de información. Uh-huh. Pero la mediación, ¿no? Yo le puedo mandar a un estudiante a buscar información de Aristóteles, va a googlear y va a encontrar 14 millones de referencias, ¿no? El tema es cómo poder utilizar la información en relación a lo que es significativo dentro de esa, ¿no?, información. Entonces ahí es donde nosotros creo que tenemos que trabajar con esas competencias, ¿no? Competencias lingüísticas, de poder ampliar ese código de expresión, ¿no? Del vínculo que hay entre pensamiento y lenguaje, las competencias argumentativas, que son claves además para la construcción de la calidad democrática, ¿no? O sea, son quienes nos van a sustituir en las discusiones públicas de nuestros problemas de agenda social, ¿no? De agenda política. Cada vez vemos más cómo transitamos discusiones políticas de trinchera, ¿no? Casi de barra brava de fútbol, con opuestos, con, ¿no?, el bueno y el malo, generando esas grietas que caricaturizan las posiciones, y no hay, lo que en definitiva terminamos transitando son simulaciones de discusiones, ¿no? No hay una calidad argumentativa en la discusión. Incluso muchas veces las redes nos permiten eliminar rápidamente o bloquear a quien que no piensa como nosotros, ¿no? O sea, que también las redes a veces permiten la discusión democrática, pero también la pueden llegar a cercenar. Todo eso tiene que ver incluso con las dificultades argumentativas que tenemos y de escucha, ¿no?, respecto del otro. Y tenemos esto también, ¿no?, problemas, se les comentaba, de la concentración, ¿no? Cada vez tenemos mayores diagnósticos de hiperactividad, de déficit atencional en nuestros chiquitines, y eso tiene que ver con cuestiones que incluso son culturales, no solo fisiológicas, ¿no? Porque la propia utilización de las tecnologías también nos lleva a focalizarnos rápidamente en unas cosas y en otras, saltar rápidamente hacia otra cuestión. A mí me pasa con mis estudiantes que donde les mande 2 o 3 hojas de lectura, 4 o 5, ya te miran como diciendo, esto es para leer a lo largo de todo el año, ¿no? Tenemos sí, algo que era impensable en otras décadas, nos está pasando, ¿no? Sí. Pablo, que leer media hora resulte qué aburrido, ¿no? No puedo estar media hora en esa soledad reflexiva de la lectura, ¿no? Sí. Pablo, te saluda Fito. Te quería preguntar, bueno, si tuviéramos presupuesto, si tuviéramos voluntad política y tuviéramos que hacer una revolución educativa para apuntar a tener niveles como, qué sé yo, siempre hablamos de Finlandia, después hablamos de Polonia, que es una nueva potencia en educación. ¿Qué tendríamos que hacer si nos planteáramos una revolución educativa en Latinoamérica? Mira, yo creo que hay que trabajar, por supuesto, de la educación inicial, o sea, de los 3, 4, 5 años, en algunas de estas líneas que yo venía marcando, sí, ¿no? Que tienen que ver con lo argumentativo, tienen que ver con la ética, ¿no? Yo creo que es importante también que en nuestras instituciones educativas se discuta sobre los valores deseables de circular en una comunidad, no para decir son estos y estos, ¿no?, sino para dar esa discusión, ¿no?, construir, porque esto yo creo que es muy importante en relación incluso con lo que decía sobre el modo como estamos procesando nuestros debates públicos, ¿no?, el concepto de la perspectiva del otro,
¿no? De la otredad, del diálogo, de la escucha, la capacidad de escucha que hemos ido perdiendo. Todo esto me parece que es importante trabajar. Entonces hay ramas, hay ética, argumentación, focalizarnos fuertemente en lo que es la lectoescritura, también por supuesto lo que tiene que ver con el campo de las matemáticas, ¿no? Que no venimos rindiendo muy bien en Latinoamérica en general. También ahí tenemos un grave problema, pero yo creo que el basamento, y no lo digo por llevar, como se dice, agua para mi molino, es muy importante la presencia del desarrollo de la filosofía, del pensamiento crítico, del campo de las humanidades, apostar fuertemente como basamento, ¿no? Desde los primeros años de la educación inicial. Yo creo que ahí es donde de repente hemos estado pifiando un poquito hacia dónde estamos apuntando las cosas, porque si bien nosotros, por ejemplo, tenemos que formarnos fuertemente, por supuesto, en el campo de las ciencias, en el campo de las nuevas tecnologías, que absolutamente vitales, hacia dónde vamos en la sociedad del conocimiento, estamos teniendo un problema de base, ¿no? Que yo creo que tiene que ver en buena medida con estos déficits argumentativos, de reflexión, de dotar de perspectivas de procesos de largo alcance, sean los estudiantes y sean a las familias, ¿no? Y poder recobrar el valor social de la educación como un espacio de movilidad social, ¿no? También que tanto a todos nos importa, ¿no? Y a los padres también, desde su lugar incluso más egoísta, ¿no? Ya no pensando en el bien común, sino decir, quiero que mi hijo llegue, ¿no? lo más posible hacia adelante. Yo creo que es importante que se conciba nuevamente el prestigio de la educación como un lugar de construcción de ciudadanía, de ciudadanos pensantes, pero también de movilidad social, ¿no? Y entonces, porque cuando uno rastrea las cifras estas que hablábamos al comienzo, ¿no? El poco egreso que tenemos en América Latina, educación media, bueno, la verdad que casi podríamos decir que vivimos en estamento, ¿no? La movilidad social sigue siendo mínima, ¿no? Las condiciones del origen socioeconómico y cultural del alumno termina siendo decisivo, ¿no? La movilidad sigue siendo muy poca en nuestra región. Quería que nos puedas también hablar un poquito más, Pablo, acerca del rol de los docentes hoy, porque estuve leyendo que hubo una discusión sobre la laicidad, no sé si en el Uruguay puntualmente fue el tema, y planteabas esto como una cuestión que me parece muy importante, que es el respeto a la pluralidad que podemos tener hoy, a los diferentes puntos de vista, y que se vaya dejando de lado ese rol de adoctrinamiento, de evangelizadores que a veces pretenden tener también los docentes, ¿no? Sí, el campo educativo evidentemente es un campo que siempre está atravesando por tensiones, ¿no? Por conflictos y por posicionamientos ideológicos. Eso es inevitable, casi es inherente al campo educativo, ¿no? Que tiene esa dimensión inevitablemente política en su más amplia acepción. Pero yo creo que ahí es donde también es donde tenemos la mayor responsabilidad, ¿no? Los educadores y los adultos, de poder dotar en esa tarea que tenemos, ¿no? Ese privilegio de poder contar y tener el contacto con adolescentes y con niños, de poder dotarlos también de esta perspectiva de ampliar la mirada para siempre escuchar las diversas campanas que puedan haber sobre un asunto, ¿no? Y algo que nosotros debemos evitar es eso mismo que yo señalaba en ese trayecto, en ese pasaje del libro, ¿no? Pensar que nosotros podemos ir a evangelizar al otro en el terreno educativo, ¿no? Creo que eso es algo que siempre debemos evitarlo, lo digo en términos sea de lo religioso, sea de lo político, que tenemos que del ámbito que sea. Claro, exacto, generar una ciudadanía crítica es poder ampliar la grilla de miradas, ¿no? No es ir justamente en plan de adoctrinamiento, y estas cosas que también sabemos que sucede en nuestro sistema educativo, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que es importante estar alertas al respecto y desde ahí pregonar la mayor profesionalidad posible, en tanto nosotros somos mediadores de generación de oportunidades para los estudiantes. Yo creo que la educación en buena medida es eso, ¿no? Generar herramientas para que se generen igualdad de oportunidades para todos, y en ese sentido la tarea es siempre poder abrir la mirada más amplia, ¿no? En un mundo que cada vez es más diverso, que requiere de la tolerancia, ¿no?
que la tolerancia no significa no tomar parte por las cosas. Significa, yo puedo tener esta posición, pero está esta otra. Pero el otro Poder existe. brindar No negar ni coartar la expresión del otro, porque esa es tu posición, sobre todo cuando sos responsable de la política educativa en un país, o sos un docente, o sos un ministro. Claro. De eso hablamos. Exacto. Pablo, aquí ya me están preguntando si es posible tener un libro tuyo. Yo tengo un ejemplar, no está en librerías de Asunción, pero ya voy a contactar contigo para ver cómo podemos tener aquí. O online, virtualmente. Debe estar No, la gente quiere el libro. Yo, bueno, hay de todo. Pero voy a gestionar y me comprometo a que si podemos tener unos ejemplares que queremos comprar, vamos a... nosotros tenemos un espacio que se llama Jueves de Lectura en Voz Alta, que es el último jueves de cada mes. Bueno. Y entonces regalamos, porque acá hay interesados en saber cuál es tu posición respecto a un montón de temas que está en tu libro. Entonces lo vamos a hacer, ¿te parece? Combinamos un poco cómo podemos recibir por correo nuevamente. Me encantó tu envío por correo, porque acá todo ya es otra cosa. Un correo, sí señor, le traemos una encomienda, me sentí, no sé, súper bien. Pablo, querido, muchísimas gracias, profe, por tu tiempo. Una última pregunta, creo que tenemos un minutito. ¿Qué le querían preguntar a él? ¿Si formaba parte de qué? No, lo que pasa es que estábamos leyendo que estuviste acompañando la serie televisiva Merlí, pero tengo entendido que era a medida que se presentaban los capítulos, entonces vos hacías un acompañamiento, no sé si hacías como una especie de previa al capítulo que se iba a presentar, ¿eso fue? Exacto, sí. Bueno, esa línea acá se compró en los derechos de exhibición en un canal uruguayo, más allá que la serie se podía seguir por Netflix. Bueno, como no todo el mundo lo tenía, se interesó un canal acá de los importantes de Uruguay, y lo que se hacía era, en mi caso, hacer un complemento de la serie, o sea, un mayor desarrollo del filósofo en cuestión de cada capítulo, y lo vinculaba con la trama, ¿no? O sea, espectacular. De ahí hacía un aporte extra a lo que es la serie. Claro. Y ahora, de hecho, estoy participando en Canal 10 de Córdoba, en Argentina. Están exhibiendo, hice lo mismo, compré los derechos de exhibición, y luego de cada capítulo hacen una instancia de debate sobre el tema que fue Qué maravilla. En relación, ¿no?, a cada uno de los capítulos. Sí, y bueno, me han invitado, así que también ha sido una experiencia muy linda. Y bueno, les agradezco Por favor, Pablo. Se los hago llegar de alguna manera. Estamos en también, contacto. Por supuesto, alguna escucha que quiera entrar en contacto, les pueden perfectamente pasar en contacto. Creo que es importante seguir dialogando sobre estos temas, y les agradezco la oportunidad. Gracias, Pablo, a vos. Gracias, Pablo. Hasta la próxima.